planeta, cómo se ha forjado y después las distintas criaturas que lo han habitado hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que como sabemos se refiere a nosotros. Hablamos de la imitación, de la observación, porque como todos nos damos cuenta, ese hombre primitivo no tenía conocimientos ni bases científicas de ninguna índole, estaba en la noche de la ciencia, en la noche del conocimiento. Por lo tanto, reinaba en él la ignorancia, la más absoluta oscuridad. Paso hacia la luz, aún careciendo de fundamentos científicos, mediante la observación, mediante la imitación de las conductas de los animales, por ejemplo, y va aprendiendo las dolencias o patologías de diversos seres humanos. Cuando hablamos de medicina primitiva, hablamos de la carencia de todo tipo de escritura, de todo tipo de conocimiento que se pudiera incluso transmitir por esa vía. Sé que la forma de transmisión era de generación en generación, en forma de relatos o de referencias que muchas veces estaban vinculados a determinados personajes que con el proceso de avance de la humanidad se llamaron médicos brujos, médicos chamanes. A continuación, voy a hablar brevemente de los distintos eones que han ido trascendiendo desde no solo la formación del planeta Tierra, sino de la formación del universo a través de distintos espacios y tiempos. Cuando hablo de eón, me refiero a un amplio espacio de tiempo medido en millones de años, y el que nos interesa a nosotros para que ubiquemos dentro de él al ser humano es el eón fanerozoico. Este está precedido del eón precámbrico y hubo primero un eón ádico que se pierde en las remotas dimensiones del tiempo. Cuando hablo de eón fanerozoico, empiezo hablando de la era paleozoica o primaria. Después tenemos la era secundaria o meso, del medio, o secundaria, y después tenemos una terciaria que sería la nueva, en oposición a la paleo de viejo. La primera entonces, paleozoica o primaria. Allá hacen unos 541 millones de años, que culminó hace unos 252 millones de años. O sea que se extendió casi por 300 millones. Y su nombre, como les digo, significa viejo o antiguo, vida antigua. Comenzó con la desintegración de Pannotia. 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 Para que lo recuerden, y culminó con Pangea. ¿Qué es eso de Pannotia y Pangea? Pannotia, la Tierra, nuestro planeta, primero no tenía estos continentes que hoy vemos, sino que constituía una gran masa de tierra y que por distintos fenómenos geológicos se fue modificando, se fue transformando. Esa Pannotia se fragmentó. O sea, esa gran, por eso pan, todo, se va a culminar uniéndose nuevamente con Pangea, que significa claramente, ahí sí, toda la Tierra. Entonces, en este tiempo, en este eón, no hablamos de continentes. Hablamos de Pannotia, su desintegración y su nueva formación con Pangea, con otro nombre.
aquí importante porque aparecen los primeros reptiles, las primeras plantas, y vamos a pasar a la era mesozoica o secundaria, que abarca desde 250 millones hasta los 68 millones de años aproximadamente, y ya no es vida antigua ni nueva, es una vida intermedia. Recuerden que meso es medio, como la mesa, generalmente ponía en el medio, vida intermedia. Aquí quienes estuvieron como referencia de los dinosaurios, y aquí, como dije anteriormente, se formó aquí, se empieza a fragmentar y ahora va a nuestro tiempo a través de los continentes. Pasamos entonces a la era cenozoica, inició hace millones al momento actual. Ahí desaparecieron los dinosaurios y su nombre significa ya vida nueva, porque el mundo en este lado alcanzó la forma actual. Entonces aparecen ya bien conformados los continentes, aparecen las formas de vida moderna y acaban a predominar los mamíferos, que no es que no estuvieron en la era anterior, sino que no es que no estuvieran en la mesozoica, sino que eran muy pequeños, muy poco evolucionados, diremos, y entonces no podían de ninguna manera competir con los dinosaurios. Desaparecen aquellos y ahora va a venir el reinado de los mamíferos. Aparecen también los primeros primates superiores, y hablando de primates, hablamos del ser humano. El ser humano que aparece hace apenas 200.000 años, el Homo sapiens sapiens, pero otros hablan de hasta 300.000, hay quienes se refieren. No tengo. Pasando esa breve referencia, voy a hacer mención de la evolución de los homínidos. De los primates, estos se dividieron en dos grupos. Los prosimios, como el lemur, los terceros, que son como antecedentes de los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, muy lejanos. Después están dentro del otro grupo también los antropoides, los monos, los simios, los seres humanos. Nosotros estamos relacionados, podemos decir emparentados con esos simios y monos, pero no somos directamente descendientes de aquellos. O sea que podemos decir que nosotros no somos monos, no somos simios, porque hubo una línea de los seres humanos que se separó de los simios, de los monos, hacen entre, algunos dicen 4 millones, 8 millones de años, y acá aparece un nombre que es el Ardipithecus ramidus. Ardipithecus ramidus, que es este es un antecedente nuestro de hace más de 4 millones y medio de años. Lo que se encontró en Etiopía del Ardipithecus ramidus son dientes, piezas dentarias y algunos, un metatarso, o sea, uno de los huesos del pie, fundamentalmente. Este Ardipithecus era ramidus porque andaba, también andaba en la rama de los árboles, y ramidus que significa también como raíz. Y es como la forma de un mono, diríamos así, que tenía hasta una altura de 1,30 m a 1,50 m, que era bastante omnívoro, más que los chimpancés actuales, porque los chimpancés actuales son más, más se alimentan de frutas, fundamentalmente. Este tenía un cerebro de unos 350 centímetros cúbicos. Nuestro cerebro tiene alrededor de 1.300, 1.200, 1.300,
centímetros cúbicos en la actualidad, para que vean la diferencia del tamaño del cerebro que fue y es fundamental en esto del proceso evolutivo. Lo otro que tenía Ardipithecus era que era bípedo, o sea, podía caminar en una forma, no diríamos igual que nosotros, pero al menos eran bípedos. Pero las características principales que tenemos los primates, son las extremidades, miembros superiores, miembros inferiores que son móviles. Tenemos 5 dedos, tanto como sabemos, en miembros superiores e inferiores, pero que hay algo importante, que tenemos el pulgar, que es oponible. Ese pulgar oponible lo pueden presentar varios primates, pero tratándose del ser humano, solamente tenemos oponible el pulgar, no el dedo gordo del pie, solo el pulgar. Y esto que nos permite una buena prensión. Los otros, digamos, simios, monos, tienen oponible tanto el pulgar de las manos, ¿no es cierto?, el que nos llamamos pulgar normalmente, y sería el dedo gordo, o sea, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, y eso les permite tener mejor toma, mejor prensión. El que hemos visto anterior, ¿no es cierto?, el anterior, como por ejemplo el Ardipithecus ramidus, tenía la característica de oponer también tanto los pulgares como los dedos gordos del pie. Por eso, por estudios que se hacen al respecto, debió andar con los piecitos o miembros inferiores, caminar así, diríamos, con los miembros inferiores, pero no apoyándolo completamente, sino sobre el lado, diríamos, de donde está el dedo pequeño del pie, de manera que presuntamente no podían caminar unas distancias muy importantes. Y eso comían tanto lo que habían en el suelo como lo que estaba en los árboles. Otra característica de los primates es la visión binocular, y tenemos nosotros la profundidad, una visión tridimensional. Hablo de millones de días y permite a los días actuales ver profundidad y calcular distancias, por ejemplo, que entre las ramas de árboles o entre árboles. Otra característica muy importante es cómo el cerebro fue haciéndose tan complejo, muy chiquito. Por ejemplo, en los lemur, el lemur llega a 300 centímetros cúbicos y ya se hizo más grande en los seres humanos en la actualidad. Pero han habido también, como vamos a ver luego, el hombre de Neandertal, por ejemplo, o el de Cro-Magnon, cerebros incluso más grandes que el nuestro. Tasa reproductiva de los primates está disminuida, esa capacidad de reproducción. Tenemos una maduración sexual, una madurez sexual más tardía. La etapa del embarazo, la gestación es más prolongada, y la etapa de niñez y sobre todo juvenil es también más larga. ¿Y eso a qué viene o para qué sirve? Esto hace que el grupo se haga más unido, sea más reducida la familia, diríamos, y también permite una mayor relación e interacción social en los grupos, lo cual va a dar lugar posteriormente a un mejor desarrollo, y cuanto más grande sea el cerebro, más conexiones tengamos, más neuronas, más sustancias que apoyen y que nutran a esas neuronas, como las células de la neuroglía, las células gliales, entonces podamos tener una mayor capacidad intelectual. O sea que, producto de esos cambios que se han dado hace muchos años, millones, cientos de miles, hemos llegado al día de hoy. De ahí la importancia y el respeto hacia aquellos que podemos decir nuestros antiguos antepasados o ancestros.
podemos relacionar aquí, en esta muy cortita imagen en cuanto al contenido, cómo tenemos en la actualidad simios que se relacionan con nosotros, pero como les dije, nosotros no partimos de esa línea, no somos descendientes de ellos, porque hace como 4 u 8 millones de años hubo una separación, en donde podemos decir que el chimpancé, que el orangután, que el gorila, los antecedentes del ser humano se separaron de esa línea que no se sabe exactamente dónde se produce, o sea, de dónde venimos con exactitud, pero sí se sabe que no pertenecemos a la misma línea, no somos descendientes de los mismos. Podemos decir vinculados, emparentados, si se quiere, pero no estamos en la misma línea. En la actualidad vemos el gorila, el chimpancé, que están en África, el orangután, el gibón, están en Asia. El orangután es el más grande de todos y pesa, ese está en el suelo, pesa unos 170 kilos, 180 kilos, por su misma estructura, está en el suelo, no su el gorila tiene un gran peso, pero no tanto como este último. Algunos gorilas y chimpancés actualmente están en África, gibón y orangután están en Asia, y son fundamentalmente los que han quedado como actuales o descendientes más importantes de aquella era de los simios. Hablando de nosotros, no podemos dejar de citar a Charles, que ustedes lo conocerán, Charles Darwin. 1859 desarrolló la teoría de la evolución de las especies, oriundo de Gran Bretaña. No quiso realizar estudios, digamos, quedarse en tierra, sino que fue acompañando a navegantes de la época, y así es como empezó a hacer un estudio de las especies vivas, porque él no podía estudiar los fósiles, todavía no llegaba la época de los fósiles, de estudiar restos, los huesos, los fósiles. Entonces Charles Darwin lo que hizo fue mirar las especies vivas e irlas comparando en distintos lugares y llegar a conclusiones como que los seres humanos no teníamos una similitud en nuestros antecesores, porque en ese momento todos creían que los seres humanos siempre habíamos sido iguales, siempre habíamos estado sin cambios. En cambio, Darwin, con sus estudios, con sus comparaciones, con sus conclusiones, demostró que no era así, sino que el ser humano había ido cambiando como las demás especies. Y hablar de Australopithecus es sur, Pithecus como mono del sur. Cuando hablamos de Australopithecus, ¿por qué? Porque es bípedo, porque tiene ya un cerebro algo más grande, y porque son los que se consideran como un antecedente de los seres humanos, si bien algunos de estos no están relacionados con el proceso evolutivo del ser humano, del hombre. Citemos, por ejemplo, Australopithecus afarensis. A algunos o varios de ustedes les va a sonar Lucy, porque cuando la descubrieron, estaba sonando, habían puesto estos estudiosos justamente a los Beatles, y sonaba Lucy, por eso el nombre. Estos tienen más de 3 millones de años y desaparecieron estos afarensis hace cerca de 3 millones de años atrás. Fue encontrado en Etiopía y tenía las características de que trepaba a los árboles, era de baja estatura, Lucy era de baja estatura, igual que otros fósiles que se han encontrado, relacionados con afarensis, y tenían un cerebro de una capacidad
de unos 300 o 400 centímetros cúbicos. O sea que no había avanzado mucho de cuando yo, por ejemplo, les decía que otros anteriores tenían 300 centímetros cúbicos. Entonces no había una gran diferencia con el antecesor. Sin embargo, ya es un paso, algo más en la evolución, y estos se caracterizaban por algo distintivo, como dije, trepaban a los árboles. Después tenemos el Africanus, el Australopithecus africanus, mono del sur de África, y ese fue descubierto un antropólogo en una cantera de Sudáfrica, en donde estaban trabajando, y durante el trabajo en la misma se producen las explosiones, probablemente como se hace acá, con dinamita, por ejemplo, y bueno, y en esa explosión, entre lo que salió, el material que sale sólido ahí, bueno, digamos que en un trozo de una roca, de una piedra, ¿qué apareció? El niño de Town de Sudáfrica, con fósiles que se han encontrado después, varios de estos, datados entre 5.5 y 2 millones de años. Este vivía en praderas, así abiertas, y se alimentaba de conejos, por ejemplo, puede ser de ratones, es decir, de ese tipo de pequeños animales, eran la base de su alimentación. También Africanus era de baja estatura. Por ejemplo, Lucy medía 120 centímetros, 1,20 m. Y estos africanos eran similares y con una capacidad del cerebro, dijimos que Lucy rondaba las 400, bueno, este puede ser 400, 500, es decir, vemos una pequeña diferencia, pero no muy significativa a la hora de compararlos con nuestra especie e incluso con otros anteriores. Después podemos hablando de estos, como el robustus, por ejemplo, Australopithecus robustus y el Dosai, o Bosai, también encontrados en África. Entonces, ¿dónde se encontraron los Australopithecus? Todos en África, hasta ahora. También en África vivió este robustus que, por su nombre, se pueden dar cuenta que comparado con Afarensis, por ejemplo, era mucho más de mayor contextura, era más pesado también, y probablemente era descendiente de Afarensis. Y se extinguió y ya aparece hace menos tiempo, porque ya vivió hace 2 millones hasta hace 1 millón de años aproximadamente, y estos tenían una mandíbula y una dentadura muy fuerte. Por eso comían frutas y nueces de cáscara dura. Después viene el más famoso de estos cascanueces, que es Australopithecus bossai, que también tenía características de robustez y de una hermosa dentadura y una mandíbula muy importante. Ambos para poder romper con las nueces. En cambio, los seres humanos tenemos una mandíbula totalmente diferente y en donde ocupa menos lugar. Y nuestro cráneo, para tener mayor capacidad cerebral, es mayor. Una de las características. La otra es que nosotros no tenemos colmillos. En cambio, tampoco lo tienen muchos de los Australopithecus, tampoco tenían los caninos, no presentaban esos colmillos que vemos nosotros actualmente en varios animales. También los dientes eran más pequeños, de menor tamaño, y vamos a ver cómo se va a ir modificando esto en los procesos evolutivos posteriores. Estos también caminaban erguidos, caminaban de pie. Caminaban de pie, no como todavía como nosotros, pero sí eran bípedos. Ambos, como dije, repito, robustos y bossai, desaparecieron en la línea de los homínidos. Nos vamos acercando a lo nuestro,
través del Homo ergaster. Homo ergaster, Homo trabajador. Se encontró en Java, continente asiático, y este Homo ergaster fue transitando desde África al continente asiático. ¡Oh, qué importante! Homo ergaster, qué importante. Descubrió el fuego. Descubrió. No quiero decir que lo dominó, que lo usó. Parece ser que Ergaster descubre el fuego. Ahí está, hasta ahí. Llega a Medio Oriente, llega a Europa. Era medio trotamundo este, ¿eh? Este es diferente a los anteriores. Este sale de ese continente africano y se va a ir a trasladar a Medio Oriente, a Europa, y quizás son distintos estudios que se hacen. Todavía esto no es definitivo. Entonces, es probable que en eso de trasladarse en ese tiempo, entonces este Homo ergaster vaya sufriendo modificaciones y probablemente se haya evolucionado a Homo erectus. Este tenía ya un cerebro más grande, ¿eh? Hablábamos de 400, de 500, ahora ya hablamos de 900 centímetros cúbicos y ya una nariz que es similar a la humana, para poder también soportar climas más fríos, porque le da más tiempo a que en las fosas nasales el aire se caliente. En cambio, cuando tenemos, digamos, una nariz así como algunos simios más frontales, entonces, y tenían también la cara más plana, nuestra capacidad de vivir en un clima más frío estaba reducida. Eran altos, como ven, 1,90 m para los masculinos machos y 1,55 m para las hembras aproximadamente. Otra característica de estos procesos evolutivos, hablando de estatura de machos y hembras, es el dimorfismo que había sexualmente. Es decir, eran a veces 50% casi el macho respecto de la hembra, o sea, eran mucho más grandes. Después, con la evolución, con el tiempo, se va a ir reduciendo. Ahora, en promedio, hay unos 15 centímetros, 12,5 entre hombre y mujer. O sea, se mantiene esa diferencia en promedio de talla, de estatura, pero significativamente menor es el dimorfismo, o sea, la diferencia. Hablando de herramientas, los primeros podían usar como herramientas los huesos, por ejemplo, que utilizaban, pero después fueron mejorando dichas herramientas y fueron construyendo elementos que les permitía una mejor capacidad para defenderse, mejor respuesta en la cacería. Acá se han visto fósiles entre cerca de 2 millones de años atrás, hasta ya mucho más cercanos, si se quiere, a nosotros, unos 300.000 años. Acá tenemos el Homo erectus. Este viajero se extendió por Java, por China y el sudeste asiático. El Homo erectus, aprendió a controlar el fuego. Controlaba el fuego presuntamente para cocinar alimentos, para alejar a presuntos enemigos, por ejemplo, fieras, también para calentarse. Este Homo erectus, muy interesante porque al cocinar los alimentos se permite mejor la digestión de los mismos y se reducen procesos patológicos como por ejemplo parasitosis, gastroenteritis por bacterias, por hongos. Es decir, el cocinar los alimentos hace que además estos ya lleguen con un proceso previo de digestión y hace que la misma sea más favorable. Por otro lado, se reduce el tiempo del proceso
de alimentación, digestión. Entonces, al reducir ese proceso, muy probablemente estos homínidos ya pudieron compartir más tiempo, estar más, digamos hoy, en amigos, en familia al menos, en grupos de familias, y tener una vida social más intensa. Todos esos elementos, factiblemente, muy probablemente hayan contribuido al desarrollo de la capacidad intelectual y al mejor manejo de la mano. Ya vimos que la visión tridimensional nos daba profundidad, pero me olvidé referir que esa capacidad de esa visión binocular, por un lado, hay unas zonas del cerebro que están más desarrolladas y que el área de Broca con la visión. Entonces, al tener mayor desarrollo de la misma en los homínidos, esto hace que tenga mayor importancia que, por ejemplo, las zonas para el olfato, y esto, por otra parte, se relaciona con la mano, que también tiene su significado, en donde el pulgar ocupa un espacio importante. Entonces, combinando la vista y la mano, nosotros tenemos una gran capacidad para realizar distintas labores. Estos Homo erectus ya vivían en grupos, ya vivían agrupados. Ya pudiera ser en cuevas, pudiera ser en viviendas. Esas viviendas se han visto, según lo que se ha encontrado, hasta de unos 9 metros, diríamos, de largo, por 4 a 5 metros de ancho. Y ahí vivían en viviendas, y si vivían en viviendas, probablemente ya eran más inteligentes, una mejor imaginación, porque habían podido hacer esas construcciones. Por empezar, habían mejorado sus elementos cotidianos de vida, habían mejorado sus instrumentos para ir a cazar, y quizás todo eso hecho de agruparse les permitió avanzar en el tema tan importante, cuál es el del lenguaje. Y acá tenemos el Neanderthalensis. Todos estos cambios probablemente tuvieron un comienzo al terminar el Mioceno, que duró entre los 24 millones de años hasta unos 5 millones de años aproximadamente atrás, hace unos 5 millones de años, y en esa parte tardía, entre los 6 y 5 millones de años, hubo un enfriamiento muy importante del globo terráqueo, y ese enfriamiento cambió totalmente el clima. Probable que ahí justo coincide más o menos con el momento en que aparecen nuevas especies, otras desaparecieron, y bueno, y también el momento en que quizás los homínidos, nuestros antecesores, se separan, ¿no es cierto?, de los otros simios, y van desarrollándose a partir de esos cambios de clima forzados por ellos, con distintas capacidades, distintas actitudes. E incluso eso pudo hacer que nos fuéramos bajando del árbol, o que estos desaparecieran, cambiaran el clima. Por ejemplo, en África convirtieron en sabanas, y entonces el ser humano también lo impulsó, sus antecesores, a ponerse de pie para poder observar mejor el horizonte, que ahora en una sabana se podía ver a lo lejos. Se podían ver las presuntas presas, los presuntos enemigos. Bueno, los primeros, vamos a ver cómo el hombre de Neandertal o Neanderthalensis, vamos a ver cómo los primeros de estos especímenes estuvieron no hace mucho. Ya hablamos de 100.000 años hasta unos 35 o 30.000 años, quizás menos, que se extinguieron. Estos habitaron, o sea que se formaron seguramente o en Medio Oriente o en Europa. Y los primeros fósiles de esta especie se encontraron en la cueva de Neander, de ahí el nombre, a orillas de un río en Alemania. Se caracterizaban ese clima frío, probablemente hizo que fueran robustos, de talla baja, construyendo armas de cada vez mejor calidad. Por lo tanto, tuvieron un
el coeficiente intelectual más importante. Al estar en un clima muy frío, sus fosas nasales, posturas, era diferente. Fueron los primeros en realizar ceremonias vinculadas con la muerte. O sea que es importante, el Neandertal fue el primero que realizó ceremonias vinculadas con la muerte. Esta tampoco es una especie que esté vinculada, no es una especie vinculada directamente con la nuestra, sino que podemos considerarlos como siguen emparentados. Es más, el estudio de ADN de los neandertales, de los Homo sapiens, muestran que tenemos composición genética también vinculada con estos. O sea, ¿qué quiere decir? Que los homínidos anteriores y el Homo sapiens, nosotros, en algún momento tuvieron vinculación e incluso se cruzaron, tenemos así, con el Neandertal. Lo mismo el Homo de Cro-Magnon, que acá no lo he puesto, pero este video también entre 40.000 hasta 20.000, 25.000 años atrás, y es también muy importante porque parece que hubo también una relación entre el Homo sapiens y el hombre de Cro-Magnon. Recuerden que todos estos, sapiens, Cro-Magnon, también el Homo Neandertal, se compartieron la misma fecha. Hay otros, como por ejemplo el Homo florescense, que estaba en la isla de Flores, en Asia, que eran muy bajitos y que esos desaparecieron hace unos 12.000 años, hace poco, relativamente. En cuanto a nuestros sapiens, en relación al origen, existe una teoría que sostiene un comienzo único, que ese único comienzo u origen, como habrán escuchado muchos de ustedes, estuvo en el continente africano. Después se migró hacia otro continente como Asia, Europa. Pero hay un grupo de científicos que piensan que hubo una continuidad multiregional de varias regiones cuando el Homo ergaster hace unos 2 millones de años llega a Eurasia. A partir de este se empieza a desarrollar, a evolucionar, hacia el Homo sapiens. Acá he citado por último las diferencias principales con los simios de la actualidad, que tenemos un tipo de locomoción que es diferente para los simios actuales. También, ¿por qué? Porque nuestra pelvis es distinta. Ya en los australopithecus, inclusive para poder caminar, la forma de la pelvis es distinta para poder articular los miembros inferiores solamente para la locomoción, para caminar. La forma de la mandíbula, como ya la referí, que es más chica. La dentición también es diferente y es mucho más grande el tamaño del cerebro que todos los simios actuales. Nuestro tamaño del cerebro y el tamaño del cerebro de los antecesores del ser humano. Podemos decir entonces que nuestra evolución se ha dado a través de millones de años, no sabemos con exactitud si allá hacen 4 o 8 millones de años, hasta llegar a la actualidad. Podemos decir que el Homo sapiens existe desde hace, como lo conocemos, como somos actualmente, desde hace unos 200.000 años, según otros hablan de 100.000 y algunos de más. O sea que esto está en constante cambio, pero he querido traer a ustedes para que tengan una idea de cómo ha sido o cuál ha sido la evolución del ser humano hasta nosotros. Ahora vamos a ver, en cuanto a la medicina primitiva, en primer lugar, nosotros vamos a observar cómo surge, ¿no es cierto?, el concepto de
cómo va surgiendo en sí, ahora sí, la medicina, cómo es el comienzo, el origen y la preocupación. Pero antes de ver nada, nosotros mismos podemos preguntarnos cómo surge esto de esta ciencia, ¿no es cierto?, de la salud, esta preocupación por el otro, esta preocupación por el estado de bienestar de otro ser humano. Y surge desde la raíz misma, desde el comienzo, y surge ante la presencia de alguien que está dolido, alguien que está afectado en su integridad, ya sea psíquica, física, o por ejemplo, que no esté en condiciones de salir de cacería, que no esté en condiciones de poder atender a sus descendencias, por ejemplo, ya sean mujeres, por ejemplo, o que éstas no pudieran salir a recolectar frutos, que eran las tareas básicas que, según lo que se sabe hasta ahora, realizaban hombres y mujeres. Y ahí vemos que, por ejemplo, como decía, van de cacería, y al ser estos hombres primitivos ir de cacería, bueno, podían sufrir grandes o importantes daños, ya sea por heridas causadas por un accidente, por caerse desde, por ejemplo, terrenos anfractuosos, irregulares, tener, por ejemplo, fracturas, heridas, o bien ser directamente víctimas de la agresión, por ejemplo, de ese, tenemos bisontes, tenemos mamut lanudos, teníamos el tigre con diente de sable, es decir, distintos especímenes que han desaparecido, pero que sin embargo convivieron con nuestros antepasados. Esos antepasados que nos fueron dando en gran parte lo que actualmente somos. Bueno, aquí ya estamos más avanzados en el tiempo con la imagen, pero seguramente conflictos entre los grupos humanos también debieron darse, como han existido y existen, lo vemos todos los días, por el lugar, por la cacería, por un sitio mejor, quizás por compartir un grupo de, por decir, de distintas mujeres de distintos grupos, es decir, que todos esos elementos iban a producir daños en estas personas desde la prehistoria, y entonces debía surgir, ¿no es cierto?, alguien que resolviera o ayudara a las personas en esos conflictos o en esas situaciones. Acá vemos cómo sabemos ahora lo que nos han ido dejando los distintos estudios y lo que nos han ido dejando las generaciones anteriores, cosa que hasta no hace mucho se desconocía totalmente. Ahí podemos ver una imagen que está vinculada, ¿no es cierto?, con la paleomedicina. Acá tenemos una trepanación. En ese cráneo podemos ver una trepanación, como el corte está bastante bien hecho, y ahí estamos hablando de que la paleomedicina es una ciencia que estudia las huellas de una acción médica que ha quedado, por ejemplo, en fósiles, es decir, en huesos, o pueden estar en momias o en objetos arqueológicos. Entonces, la paleomedicina vemos que lleva al accionar del hombre como médicos de la época que hablamos, ya desde la prehistoria, ya se hacían estas trepanaciones. Estas trepanaciones efectivamente se realizaban, y se ha visto que algunos tenían más de una trepanación. En los cráneos se han visto que habían algunos con más de una trepanación. Eso quiere decir que no sé si tuvieron éxito terapéutico en cuanto a la mejoría del enfermo, pero sí tuvieron el éxito en el sentido de que el paciente sobrevivió a la trepanación.
Lo hemos visto, por ejemplo, incluso acá en Perú, nuestras poblaciones originarias realizaban trepanaciones. Seguramente se piensa, y mejor, en personas con problemas psiquiátricos, en personas con tumores, en personas que habían sufrido a lo mejor un traumatismo, y entonces se podía tratar de resolver sin que ellos supieran que ahí se había producido, por ejemplo, una colección de sangre, un hematoma. Entonces, ellos abrían el cráneo para tratar de mejorar a esa persona. Lo mismo si presentaba, por ejemplo, epilepsia, o sea, convulsiones, también podían proceder a hacer trepanaciones. Y la paleomedicina, ambos están referidos, paleo, recuerden, viejo, y la paleopatología también es una ciencia que estudia los rastros de enfermedad dejados en fósiles y en momias. Y ahí tenemos, por ejemplo, se puede ver un hueso, se puede ver que ya podemos hablar de artrosis, de artritis, y que esas enfermedades que las tenemos hoy ya también las tenían presentes en la antigüedad. Es más, se ha visto en dinosaurios que también estos se habían afectado por ese tipo de patologías. Bueno, ¿y qué hacían? Yo dije al principio que era la medicina primitiva, estaba caracterizada por la falta de conocimiento, por la ignorancia y también por el observar. Y trataban de observar lo que sucedía, por ejemplo, con los animales, las conductas de estos, pero también de otros seres humanos y lo que había ido sucediendo. También iban aprendiendo a conocer los distintos elementos que le ofrecía la naturaleza, por ejemplo, diversos vegetales, y a través de ellos trataban de curar a las personas. Sabían con el tiempo cuáles eran buenos, cuáles eran perjudiciales, y de este modo iban tratando de resolver los problemas que se les presentaban y también destinados, como dice ahí, a prevenir, tratando de que si una persona habría sufrido, por ejemplo, un traumatismo, porque se había respaldado de una roca, una piedra, entonces trataban, por supuesto, de no repetir ese tipo de conductas. O si habían ido hacia animales muy grandes en forma muy desprevenida, sin los cuidados necesarios, también aplicaban la prevención. Aquí está lo que les decía, por ejemplo, ven cómo los animales se quedaban en reposo cuando sufrían, por ejemplo, algún golpe o cuando estaban enfermos, o bien se lamían heridas. Bueno, ellos trataban de imitar esas conductas, o sea, el reposo también como muy importante, y el reposo para diversos, que sería común en aquellos tiempos, diversos tipos de traumatismos. Ahí vemos cómo también se procedía al entablillado cuando alguna persona se había sufrido un traumatismo, por decir, fracturas o algún otro tipo de esguince, luxaciones, etc. El reposo, y ya se procedía avanzando algo más en el entablillado, o a veces consolar, ayudar al prójimo, y seguramente que eso surgió a partir de espíritus más solidarios, de espíritus que tenían la vocación, que hoy diríamos de médicos o de sanadores, como se les dice a aquellos antiguos. Y acá, cómo veían ellos la enfermedad o qué causas de las enfermedades podían ellos tener relacionadas o vinculadas entonces. Porque evidentemente, cuando hablamos de aquellos tiempos, nosotros no podemos pensar en que estas personas tenían, como dije, ningún tipo de conocimiento, no sabían nada. Entonces no podían hablar de enfermedades genéticas, de enfermedades relacionadas con el código genético,
sino tampoco con laboratorios, estudios de muestras de sangre, muestras de orina, de materia fecal. Entonces, no podíamos tampoco hablar de la bioquímica, no podíamos hablar de rayos X, de imágenes, mucho menos de tomografías o resonancia, o de la misma ecografía. Entonces, si no tenían ninguno de esos conocimientos, no tenían ninguno de esos avances tecnológicos disponibles, entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo abordaban? Eso lo tenemos entonces que tachar. Y nuestra pregunta, ¿qué hacían entonces? Y bueno, aquí atribuían las enfermedades a otras causas, a factores que estaban más allá de lo que podían ver. Lo que ellos podían ver era a lo mejor no, que veían efectivamente. Por ejemplo, si alguien lo picaba, digamos, una avispa, que menos sabían, o una araña, sabían que ese era el agente, porque era un agente externo, lo estaban observando, una víbora, o si alguien se fracturaba, de igual modo, o si sufría una herida, lo estaban mirando, lo estaban viendo. Ahí hay una causa evidente. ¿Qué hacían sobre todo cuando esa picadura, lo ponía muy mal al paciente? Porque se trataba de un animal venenoso, y entonces la persona quedaba muy mal, muy enferma. Entonces tenían que, o cuando se refería, por ejemplo, a lo que hoy sabemos, que se trata de tumores, de neumonía, de COVID. Entonces, nosotros sabemos cuál es el factor, cuál es la etiología, la causa. Pero si no sabían nada de eso, entonces recurrían a factores o causas que estuvieran vinculados con lo teúrgico, con lo sobrenatural, con lo divino, con la magia. Y entonces ahí podemos citar cómo ellos decían quizás alguien que se quiere vengar, esté vivo, que esté muerto, también malas influencias espirituales, sean negativas, destructivas, maléficas. Esas eran entonces los factores que ellos atribuían como causas de la enfermedad. Y vamos a ver así que tienen que aparecer en el curso de la evolución, quizás ya hace muchos años, los primeros médicos, sobre el cual yo no voy a hablar específicamente, porque lo va a hacer la doctora Rojas, esos primeros médicos que recurrían a con un propósito curativo. Voy a seguir con el periodo mítico, la vamos a continuar acá, y después vamos a hablar de el chamán específicamente. Cuando hablamos de mítico nos referimos a un periodo, ¿se acuerdan de la guerra de Troya? Relatada por Homero, que dicen que era ciego. Desde el 1200 a.C. aproximadamente hasta el 500 a.C. se desarrolla ese periodo. Sigue siendo también carente totalmente de fundamentos científicos, y mítico, o mejor dicho mito, es darle fuerza de verdad a algo que no tiene ningún fundamento, ningún asidero. Y acá podemos ver cómo esos conjuntos de fábulas y de leyendas se extienden ya en un periodo reciente, 1200 hasta el 500 a.C., ya siglo de Pericles, el gran siglo de los griegos, un periodo clásico de Grecia. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, tenemos la fábula, el mito de la guerra de Troya, que se extiende desde Grecia, partiendo de Esparta, llegando a Troya, como todos la conocemos, famosos personajes como Helena, por ejemplo. También podemos en este periodo desarrollar el periodo de Marex, es decir, de los griegos que fueron desde Esparta, extendiéndose, y desde Atenas, con distintas colonias.
distintas colonias, con uno de ellos que era más de base militar, más estricto, como es Esparta, y otro que era, entre comillas, más democrático, porque no es la democracia que conocemos, por supuesto, actualmente. Había muchos que no podían participar de la democracia en Atenas, y como los plebeyos, como los esclavos, y como muchos incluso de los atenienses que tuvieran deuda, que hubieran estado desterrados. Es decir, había muchos motivos para que no participaran. Sé que era un grupo además limitado el que lo podía hacer, pero fue un paso importantísimo. Estas colonias, como vemos, se extendieron hasta la actual España, ¿eh? Y también se extendieron al Mar Negro y a lo que es actualmente Egipto, lo que es la parte del norte de África, lo que es también Turquía. Turquía también, es más, Bizancio fue creada directamente por los griegos, ¿no? Lo que es actualmente Estambul. Lo que fue Bizancio, Constantinopla, Estambul, fue consecuencia también de una colonia de los griegos. Es decir, que ellos ejercían en esas colonias un fin comercial, y no solo un fin comercial, sino que a través de eso fue un foco de cultura que se extendió. Fue como un faro que iluminó, como ven, gran parte del Mediterráneo de la antigüedad. Y a través de esa cultura también estos griegos llevaron sus conocimientos sobre la medicina. ¿Y cómo se ejercía la misma? La misma se ejercía a través de un dios, para que les dije, de Asclepios, de Esculapios, él mismo con distintos nombres, y estaban los templos dedicados a ese dios. También está las expresiones que dimos en la primera clase con respecto a si quería ser médico, que se dirige a su hijo supuestamente, según lo que ha llegado hasta nosotros. Esos templos dedicados a Asclepios como un dios, en donde se iba a ejercitar la medicina, llegaron a ser muy numerosos y a estar distribuidos en gran parte del mar Mediterráneo, o sea, orilla del mar Mediterráneo, lo que es actualmente gran parte de Europa, parte de África, parte de Asia, es decir, en todos esos continentes conocidos en la antigüedad. Los médicos recibían el nombre de Asclepíades, y esta curación se hacía a través de los mismos, que eran un grupo privilegiado, un grupo especial, como dice ahí, una casta especial. ¿Y qué elementos terapéuticos que tenían para hacer? Y bueno, las mismas aguas termales donde se encontraban muchas veces fuentes termales, donde se encontraban muchas veces los templos dedicados al ejercicio de la medicina, también distintas formas de té, infusiones, utilizando los elementos, como dije, conocidos de la naturaleza. Hablamos de distintas formas de hierbas, por ejemplo, también podían hacerse a partir de elementos animales, el estudio de las vísceras de los mismos, y ya hacían sangría, es decir, podían extraer sangre del enfermo. Antes de que el enfermo entrara, el templo estaba dividido en varias partes y se ingresaba a los enfermos, se los preparaba y estos enfermos debían dar ofrendas al Dios. En realidad, esas ofrendas seguramente eran destinadas para quienes hacían de Asclepíades, es decir, era la forma de obtener los honorarios del médico. Después se hacían las famosas consultas al oráculo. Recordarán, por ejemplo, el oráculo de Delfos, el más conocido de todos ellos. Entonces, bueno, estos acá en los templos tenían también un oráculo que era, al cual se dirigían
y hacían consultas, pero cuando hacían las consultas siempre las respuestas eran muy poco precisas. También en el lugar tenían muchas serpientes, porque las serpientes estaban relacionadas con la salud, con la astucia, con la vida prolongada. Como vemos, no habían muchos progresos aquí, sino que seguimos estando como en el primer momento o en la época prácticamente de la prehistoria, y además de encontrarnos en ese momento relacionados, sino también como mucho vinculado a lo místico, mucho vinculado a lo sobrenatural y al pensamiento mágico. Vamos a ver qué hicieron. Por ejemplo, en este periodo agruparon las enfermedades de acuerdo a los órganos que afectaban. Se habían afectado, pero muchos avances que vemos acá tenían origen también en la medicina de los egipcios, por ejemplo. Y aparece esto, que es separar los medicamentos en clases diferentes, como por ejemplo todo lo que sea de origen vegetal, las hierbas, le llamaban moli, a todo lo que fuera jarabes, tónicos, bebidas, le llamaban nepente, y después también tenían formas de cremas, ¿no?, que llamaban ungüentos. Entonces separaron las enfermedades, las agrupaban de acuerdo a los órganos que afectaban, y sobre todo, importante, que los medicamentos estaban en 3 clases. Esas bebidas a veces eran muy feas y en ocasiones las mezclaban, por ejemplo, con cerveza para que el paciente las pudiera tomar de alguna forma. Porque incluso podían usar excrementos de diversos animales. Acá aparecen nuevamente los sanadores. Aquí, cómo hacen el diagnóstico. Y acá llegamos a la época que vamos a continuar en la clase posterior, que se refiere al periodo primitivo, a la medicina vieja, por eso dice arcaica, medicina de la antigüedad, medicina de hace cientos de años, miles, ¿por qué no? Acá hablamos de un periodo de transición entre el misticismo y lo científico, y acá empiezan a mezclarse la leyenda, la fábula, con conocimientos muy rudimentarios, muy escasos, pero aparece ya intentos por ir dejando aquello que no tenía fundamento para buscar este conocimiento fundado. Y esos pueblos importantes a los cuales haremos referencia clases posteriores son, entre otros, los egipcios, hebreos, indios, griegos, chinos, japoneses. Ahora podemos citar a los egipcios, pueden ver cómo tenían distintos elementos que fueron incorporando a esta hermosa ciencia de la salud y cómo fue de lento el avance para la misma. Ahora vamos a proseguir con nuestra otra charla, o que nos queda de ella, está directamente vinculada con el chamán, una figura muy importante de la medicina durante mucho tiempo y que incluso en la actualidad está vigente en distintas culturas, en distintos pueblos, sobre todo, que aún están en una edad mucho más anterior a la nuestra. Acá se los vamos a mostrar. La doctora Rojas lo va a desarrollar a este tema.
Bueno, buenas tardes. Con el tema del doctor Castillo, volviendo al hombre primitivo, podemos decir que en ese medio hostil donde vivían, no es descabellado imaginar que hubo una serie de elementos naturales que debieron causar un especial favor a estos hombres primitivos. Entonces podemos mencionar las tormentas, rayos y truenos, las erupciones volcánicas, los vientos, las inundaciones, las sequías, y también la contemplación del sol, la luna, los eclipses, o sea, las desapariciones. Todavía hay que añadir el mundo incontrolable y que conectaba al hombre prehistórico con un mundo incomprensible. Entonces, ¿qué explicación podíamos darle a estos fenómenos? Ninguna. Dado que el hombre no podía controlarlos, supuso que debía de existir una fuerza superior desconocida, y entonces así surge el pensamiento mágico. Con el paso del tiempo, atribuirían a esos fenómenos naturales y voluntades sobrenaturales que podrían castigar a su antojo a los hombres, y había que rendirles reverencia, porque pensaban que esos fenómenos podían producir las enfermedades. ¿Y cuál era la actitud entonces frente a un enfermo? Si tenían una enfermedad leve, se le administraba un tratamiento, pero si esa enfermedad era grave o de causa incomprensible, se consideraba que el paciente había sufrido un castigo divino y en tal caso era abandonado a su suerte o sacrificado a los dioses. Tenemos los pueblos primitivos que conviven hasta ahora con nosotros y atribuían las causas de enfermedades a 5 causas. Estas causas eran la infracción de un tabú, un hechizo maligno, la pérdida del alma, la posesión por un espíritu maligno y la intrusión de un cuerpo. La intrusión se produce cuando se rompen las normas sociales que intentan preservar al individuo de las impurezas. Habitualmente suele guardar relación con el consumo de comidas o bebidas que estén prohibidas, la conducta sexual, por ejemplo, mantener relaciones sexuales durante el periodo menstrual o entre personas que comparten lazos sanguíneos, y las relaciones del individuo con la familia y el grupo social, cuando tienen desobediencia a los padres y a los jefes del grupo. Para obtener nuevamente la pureza, lo primero que debe reconocer el enfermo su culpabilidad, y después debe realizar una serie de ritos de purificación, por ejemplo, tomar agua, hacer ayuno o tomar purgantes. Después, la inducción de la enfermedad, por ejemplo, por hechizo dañino, es muy característica de algunos pueblos africanos y algunos grupos étnicos de las Antillas. Consiste en fabricar efigies de madera, de arcilla o de cera, traspasarlos con clavos o realizarles mutilaciones, con la idea de que les va a pasar lo mismo a los enemigos de la tribu. Y esta concepción de la enfermedad explica también su rechazo a que no se dejan fotografiar, porque piensan que su imagen podría ser utilizada para provocarles una enfermedad. También la posesión por un espíritu. Hay una creencia ancestral de que existen espíritus buenos y malos,
que se encuentran localizados en objetos inanimados y en seres vivos. Es necesario realizar determinados rituales a estos espíritus para no ofenderlos, puesto que en tal caso podrían invadir al individuo y ocasionarle enfermedades. También tenemos la intrusión de un cuerpo extraño dentro del organismo, es la base de un rechazo a recibir inyecciones o transfusiones. Y en todas las culturas primitivas existe la creencia de que el alma es la parte esencial del individuo, lo que lo hace diferente al resto de los miembros del grupo, lo que le otorga señas de edad propia. Por este motivo es muy importante entonces ver el alma. En todas las culturas primitivas hay situaciones entonces en que puede ocasionar el rapto o la pérdida del alma, por ejemplo, después de un susto o un accidente imprevisto o por un temor desencadenado en forma súbita. Entonces el enfermo perdía lo más importante de su ser, debiendo recurrir a un especialista que era el chamán, que salía a buscar el alma o regresar a su sitio. ¿Y dónde se encontraba el alma? Se encontraba en las uñas, en el pelo o también en los excrementos. Entonces, podemos decir la figura entonces del sanador o chamán ante la necesidad de buscar intermediarios. Conexiones inestables. Para buscar intermediarios entonces entre los dioses y los hombres que terminaran con esa acción de espíritus. En mi grupo, con poder especial, capaz de diagnosticar un pico de la enfermedad. El diagnóstico recurría a métodos médicos que le permitían identificar la dolencia. Para ello entraban en trance, después de inhalar polvos de semillas alucinógenas o consumir plantas con estas propiedades, por ejemplo, la Amanita muscaria. O bien examinaba las vísceras de animales sacrificados. Y el poder curativo se ponía de manifiesto por su capacidad para liberar esa fuerza psíquica maligna. Podía transferir el maleficio a una persona o a un animal doméstico, por ejemplo una cabra o un pollo, o bien proyectar el mal hacia un objeto inanimado, por ejemplo un utensilio de madera que era creado para ese fin. Posteriormente, el objeto debía ser llevado lejos del poblado, al interior de la selva, o bien enviándolo en una embarcación al mar. Y en otras ocasiones se recurría a ritos y conjuros. Mediante el ruido de sonajeros o tambores, se trataba de asustar al espíritu y hacerlo huir. Bueno, acá vamos a ver una figura que es el hombre bisonte. Es un gráfico que se encontró cerca de los Pirineos. Es una extensa red de cavernas del Paleolítico del periodo magniense, 17.000 a 10.000 a.C., en donde hay numerosos grabados y pinturas rupestres. Y este ser es un ser antropomorfo, entonces, con piernas humanas, patas de oso, cola de caballo, astas y orejas de ciervo, cara de lechuza y barba de bisonte. Este grabado en realidad
Frère son 3 hermanos, hijos del conde de Belluín, y que fue descubierto en 1912. Es un lugar en donde es casi inaccesible, no se puede encontrar. Y representaría un chamán en trance. Bueno, acá tenemos la figura de un chamán. Los chamanes dotados de prestigios mágicos, religiosos, reconocidos en las sociedades primitivas. El chamán es un hombre, un mago, un médico, que cree que puede curar o efectuar milagros. El chamanismo es un fenómeno estrictamente siberiano, incluso la palabra chamán viene de Siberia, que significa ver en la oscuridad. Y este término se extrapoló a otras culturas, porque en realidad los europeos observaron en Siberia, y también esto se ha observado en Asia, en América, en Oceanía, y observaron los europeos que en Siberia había ceremonias especiales en donde cambiado con el aspecto de un animal, con muchos ornamentos, saltaba y tocaba el tambor hasta entrar en trance. Y estas personas podían predecir el futuro, conversar con los espíritus, y además hacían maleficios. Así también se vio lo mismo que se representaba en estos otros lugares, tan alejados, lejos de unas tanadas. Entonces los exploradores, por ello, a todos estos curanderos, brujos, hechiceros, medicine men, lo etiquetaron como chamán. El procede a congraciarse con las fuerzas negativas mediante una serie de prácticas, cantos, ritos, tiene privilegios sociales y políticos importantes. Se lo consideraba como una autoridad en las tribus. Su vestimenta estaba muy relacionada con su práctica. Se colocaban pieles de animales poderosos, como bisontes, leopardos. En la cabeza tenían plumas de aves de vistosos colores, cuernos de animales feroces, y también llevaba una bolsa colgada al hombro llamada zurrón, en donde guardaba los elementos que iba a utilizar en la curación o sanación. Esta bolsa está formada de escroto humano, y el contenido de esta bolsita tenía restos de cuerpo humano, pequeños huesos, estacas, plantas medicinales, huesos, piedras y hasta un tubo de succión. Ese tubo de succión estaría relacionado con lo que dijo el doctor Castillo hace un rato de las trepanaciones que se vieron, que se han visto en los cráneos. Aparentemente hacían estas trepanaciones, ya sea con fines curativos, y incluso, bueno, a lo mejor algunos eran hasta epilépticos, les hacían también esas trepanaciones pensando que como que le sacaban el espíritu maligno que le producía esas convulsiones, por así decirlo. Bueno, entonces este zurrón, como dijimos, que lo simbolizaba el brujo, era muy importante, y de su contenido dependía también los buenos resultados que tuviera para su accionar. O sea, significaba la pérdida de su buena suerte y también de sus poderes físicos y espirituales.
por lo que perdía también su situación de privilegio. O sea que podemos decir entonces que los chamanes entonces son los primeros médicos de las sociedades prehistóricas, y a tal punto dice que los antropólogos han establecido que estos hombres además presidían los ritos de transición de una de las personas en etapas importantes, como por ejemplo en la pubertad, en la fecundidad y en la muerte, en donde ayudaban a vencer las posibles crisis. Y también los ritos de intensificación, que esto está relacionada con situaciones de vida de la comunidad, en los que se trataba de vencer, por ejemplo, etapas de hambruna, epidemias o desastres naturales. Bueno, hasta aquí sería entonces el tema del día de hoy. No sé si querés decir algo más. Estamos sobre la hora 7:30. ¿No? Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno. Sí, profe, yo quería hacerle una pregunta. Sí, cómo no. ¿Estos PowerPoints van a estar subidos a la plataforma? Sí, nosotros, sino que todavía no te lo subo, pero sí, sí. Y las preguntas, viste, van a ser sobre eso justamente, sobre los power y lo que vamos dando fundamentalmente en estas charlas. Y no se olviden de los días jueves a las 18 para que podamos ahí interactuar más. Profe, con respecto a las preguntas, no las puedo responder aún con el foro porque dice que tengo fecha ilimitada. O sea que ya pasó la fecha. Bueno, no te hagas problema, esa la podemos cambiar. Vos respondas que tengas dentro de tu calendario, digamos, dentro de y las que no lo puedas hacer porque está la fecha mal puesta o la fecha límite no es la correcta, y bueno, esas las cambiaremos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si estamos ahí, recuerden que el próximo martes es feriado, así que recién vamos a seguir con estas videoconferencias el próximo martes hábil, que ya estamos en el mes de junio, que es el 1 de junio. ¿No? Pero los jueves, recuerden, nuestro encuentro. Que tengan todos buenas tardes. Muchas gracias, profe. Espero que les haya interesado. Y siempre las preguntas no se vayan a creer que son así muy finas, sobre todo para los parciales. Ya en el final, bueno, son un poco más precisas. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Que ande bien.